Allí está nuestro entrevistado, a quien saludamos de inmediato. Forma parte de esta comisión que va a empezar a ver lo del cuarto retiro previsional, pero también va a tener que votar por la acusación constitucional, porque el senador es Francisco Buenchumilla, de la Democracia Cristiana, y como siempre muy agradecidos de su buena disposición con nosotros. Senador, ¿cómo está? Muy buenos días. Gabriela, John, Gerardo, les saludamos. ¿Cómo está, Gabriela, John? Gerardo, un gusto saludarlos. Igualmente. Muchas gracias por acompañarnos hasta hora de la mañana. Varios temas, lo que está ocurriendo con las elecciones presidenciales, acusación constitucional, ya lo decía Gerardo también, lo del cuarto retiro. Quería comenzar con el tema de las elecciones. Tenemos debate, elecciones este domingo 21 de noviembre. ¿Cómo ve el ambiente que se está viviendo de cara a estos comicios? Yo diría que personalmente lo veo como un resultado reservado, si bien es cierto que las encuestas dicen que hay dos alternativas con mayores posibilidades. Sin embargo, las encuestas se han caído en estos últimos tiempos, en las últimas elecciones, y por lo tanto creo yo que aunque está difícil, sin embargo creo que existe todavía alguna posibilidad. Veremos qué es lo que pasa hoy día en el debate y en los próximos 5 días, a ver si es posible revertir la tendencia que significan las encuestas. ¿Cree usted que en una semana se puede revertir la tendencia y, por ejemplo, que Jasna Proboste suba en los sondeos? 5 días es demasiado tiempo en política, uno nunca sabe lo que puede pasar, aunque creo yo que es difícil, pero nunca hay que perder las esperanzas. Vamos a ver qué va a pasar esta semana, y yo espero que el gran derrotado aquí en estas elecciones sean justamente las encuestas, como acaba de pasar hace unos meses atrás. Sí, pero ¿qué le dice a usted que esos mismos sondeos y distintos tengan a José Antonio Kast y a Gabriel Boric liderando? Bueno, por eso digo que es difícil. Efectivamente, ahí tenemos las encuestas que dicen eso, de que la tiene muy difícil la candidata Jasna Proboste. Eso es una realidad, uno no lo puede esconder. Pero la esperanza es lo último que se pierde en política. Creo que el debate de hoy día va a ser muy importante y lo que puedan decir los candidatos y candidatas en los próximos días, bueno, va a ser la recta final para mucha gente, que entiendo que es como el 20% que todavía está indecisa. Y bueno, nunca hay que perder las esperanzas de que esto pueda revertirse. Senador Francisco Buenchumilla, usted hace un tiempo cuando hablábamos nos decía que la verdad no le gustaba mucho cómo estaba enfocada la campaña de Jasna Proboste en ese momento. Quiero saber ahora si le gustó la campaña de Jasna Proboste. Mire, yo era y soy partidario de no apartarse nunca de la matriz que tenemos en Chile. En Chile tenemos una crisis, y esa es la realidad. Una crisis en todo sentido, producto, según el diagnóstico que tengo yo, de lo que fue el estallido social del 18 de octubre del año 2019. Y por eso que hay actores paralelos como la Convención Constitucional, y por eso que la gente sigue pidiendo transformaciones al modelo que tenemos, pero al mismo tiempo ha surgido una corriente muy fuerte, sobre todo de la derecha, haciendo hincapié en el orden. Y entonces se ha insistido de manera majadera en este tipo de materias como si antes no hubieran existido, porque antes existía portonazo, existía delincuencia, existía narcotráfico, existía el tema de la Araucanía. No es una cosa que haya surgido ahora, pero le han dado relevancia porque es un diseño estratégico que tienen ciertos sectores, la candidatura de Kast fundamentalmente, con el derrumbe más encima de la candidatura de Sichel. Entonces eso hubo un giro en orden a que la gente está priorizando ahora el tema del orden. Eso se logró compenetrar en la opinión pública, y eso ha hecho que haya crecido José Antonio Kast. Pero a mi juicio eso es esconder los problemas de fondo que tiene el país. Porque si no resolvemos esto, vamos a volver a caer en una espiral, digamos, tal como estábamos a partir del estallido social. Yo entiendo su análisis de la foto actual, de cómo ve que se están moviendo las fuerzas políticas y las campañas principalmente, pero no entendí si que le gustó o no le gustó la campaña de Proboste. A mí me hubiera gustado no haber abandonado la matriz central que yo tenía, que yo pensaba, que era que el país necesita un ajuste, una puesta a punto, una rearticulación del tipo de sociedad que construimos,
pero al mismo tiempo haciendo hincapié en que nosotros representamos no el gradualismo. A mí no me gusta el gradualismo, porque la dualidad es reforma-revolución. Nosotros no queremos hacer una revolución, queremos hacer una reforma. Y las reformas de por sí son graduales. De tal manera que yo apostaría por un cambio pausado, tranquilo, en paz, en orden, aplicando el orden público, pero al mismo tiempo teniendo los carriles de cambio y estabilidad. De cambio con tranquilidad. De cambio, pero al mismo tiempo diciéndole a la gente que aquí no vamos a echar la estantería abajo. Algunos críticos, escuché a algún analista nuestro, decía el viernes pasado, quizás se mimetizó o trató de mimetizarse demasiado con Boric, es decir, se transformó para algunos un sucedáneo de Boric, y no lo era. Debió haber marcado mejor el centro. ¿Coincide con eso? Mire, nosotros tenemos más coincidencias con Boric que con Kast, y con la derecha, por supuesto. Sí. De tal manera que yo no creo que exista ahí el problema, porque Gabriel también plantea un problema de cambios con gobernabilidad. Lo que pasa es que Gabriel está aliado con el Partido Comunista, y en Chile eso se ha implicado siempre, desde los tiempos, no sé, de Frei Montalva, de una campaña anticomunista total por la derecha, que nunca la ha abandonado, y la sigue teniendo. Entonces a mí me parece eso un discurso bastante hipócrita, porque mientras la derecha cuestiona de la manera que lo ha hecho el Partido Comunista, sigue haciendo negocio con los principales partidos, con los principales países que son gobernados por partidos comunistas. Entonces, bueno, ¿qué es lo que es? ¿Una cuestión ideológica o una cuestión de conveniencia? Entonces no le creo a la derecha en ese sentido, porque cuando están en juego los intereses, no le importa que los países estén gobernados por el Partido Comunista. Pero es un caballito de batalla en Chile aquí para horadar los cambios que el país necesita. Entonces, ese discurso yo no me lo compro. Senador, esta insistencia majadera, como ha dicho usted, en el tema de la violencia, entonces, en ese escenario que usted ha descrito, la Convención Constitucional le habría hecho el juego a esa insistencia con su propia insistencia en la libertad de los que llaman presos políticos. Es que lo que pasa es que yo ahí tengo una visión de una pregunta, ¿no? ¿Qué significó el estallido social? ¿Es un desorden más de algunos muchachos que salieron un día a la calle? ¿O el estallido social es una de las tantas crisis que hemos tenido como sociedad a lo largo del siglo XIX y del siglo XX? No es el momento de yo darle una lata de todas las crisis que hemos tenido, pero esta ha sido una de las grandes crisis sociales que el país ha tenido. Y tal es así que producto de esa crisis logramos el acuerdo del 15 de noviembre y tenemos una convención constitucional, porque antes estuvimos golpeando la puerta de la derecha para hacer cambios en la Constitución por el mecanismo de los 2/3 y de los 3/5, y la derecha nunca colocó los votos para hacer un cambio en la Constitución. ¿Cuándo la derecha se convenció de que había que hacer un cambio constitucional? Cuando tuvimos la crisis del estallido social. Entonces ese es un fenómeno social insoslayable para cualquier análisis político serio respecto a lo que el país necesita. Ahora, si se quiere aportillar la convención, si se quiere minimizar lo que fue el estallido social, y ahora se quiere pasar a otra fase en que simplemente hay un predicamento anticomunista, bueno, pero esa táctica es pan para hoy, hambre para mañana. Senador, decía hace un par de días, o la democracia cristiana se recicla o no tengo nada que hacer en este partido. Está en una fase casi terminal. ¿Usted está evaluando la posibilidad de renunciar a la democracia cristiana? Mire, yo tengo un diagnóstico hace mucho tiempo atrás de que la DC necesita tener una modernización, no solo en su estructura organizativa, para que no sea manejada por un grupo de expertos en máquinas, como lo viene haciendo hace mucho tiempo, y por lo tanto nos hace falta una organización moderna, abierta a los jóvenes, fluida, de acuerdo con los nuevos mecanismos de modernización de comunicación que tenemos. Entonces tenemos un problema estructural. Pero por otro lado tenemos una puesta a punto respecto a nuestras ideas. ¿De qué significa hoy día el cristianismo en el siglo XXI? ¿O no significa nada? ¿Cuál es esa apuesta? Que fue gloriosa en los tiempos de Frei Montalva, que nació en la década del 30 y repercutió
en la estructura social política chilena muy fuertemente el siglo XX. ¿Eso hoy día tiene sentido? ¿Está vigente o no está vigente? Me surge esa duda y esa reflexión a propósito del martes negro que tuvimos en el Senado y en el Congreso en general, el martes negro recién pasado con las votaciones que tuvimos, donde hubo una dispersión, una fractura en la bancada de senadores. Entonces a mí me parece que llega el momento en que uno tiene que tomar una decisión, reflexionar y poner ese camino de la DC a punto, porque si no, para seguir siendo una comparsa en medio de todo eso, entonces, bueno, vale la pena reflexionar si uno está en el lugar correcto o no, digamos. Y si esa modernización no llega, si esa reflexión a la que usted apunta no se desarrolla y no llega a buen puerto. Bueno, esa respuesta yo lo voy a tener una vez que sepamos cuál es el escenario que vamos a tener el día 21. El día 21 vamos a ver quiénes pasan a segunda vuelta, pero sobre todo vamos a tener cómo va a quedar conformado el Senado. Va a tener 50 miembros esta vez el Senado y la renovación de la Cámara de Diputados. Con esa perspectiva veremos cuánto pesamos efectivamente frente a la opinión pública, en este caso la democracia cristiana. Eso va a ser un buen elemento de juicio para que podamos ver qué es lo que va a pasar. Y si perdemos el 21, la pregunta es ¿qué vamos a hacer esa noche? ¿Qué le vamos a decir al país respecto al resultado? ¿Y sobre la mesa está la posibilidad de que usted renuncie a la ADC? No lo pondría yo en esos términos, lo pondría en el término de que yo estoy en un proceso hace tiempo de reflexión acerca si estamos o no haciendo las cosas en forma correcta en la ADC. Yo aspiro a que se hagan las cosas en forma correcta. Y si no es así, tendremos que tomar alguna decisión. Senador Francisco Buenchumilla, dos temas del Senado. Usted forma parte de la comisión mixta que va a revisar el cuarto retiro previsional. Marco Ilavaca del PS dijo, tienen que verlo esta semana, tiene que ser sin impuestos, tiene que ser con la renta vitalicia. En el Senado hay una idea un poco distinta. ¿Se va a ver esta semana? ¿Se van a sacar la renta vitalicia? ¿Se tiene que no poner impuestos para que avance? Bueno, las cosas no son tan así como dice Marco, porque si fuera así, bueno, que firmen ellos y ¿para qué firmamos nosotros, digamos? Si es una comisión mixta, es porque se supone que tenemos que compatibilizar lo que dijo el Senado con lo que dijo la Cámara. Ahora, hay algunas cuestiones de procedimiento. Primero que nada, la constitución de la comisión mixta tiene que citarla la presidenta de la mesa del Senado. Y el martes nosotros tenemos todo el día ocupados en la acusación constitucional. Va a ser difícil que podamos juntarnos el día martes. Y si nos juntamos el miércoles, esa sesión tiene por objeto constituir la comisión mixta, elegir a su presidente y establecer el mecanismo de funcionamiento, los días de sesiones, etcétera. Ya estamos en el miércoles. Entonces, pensar que esta comisión mixta puede resolver su tema el día jueves o viernes, no veo de qué manera nosotros pudiéramos tal vez citar al Senado para ver los informes de la comisión mixta. Yo creo que eso es poco realista. La verdad de las cosas es que yo espero que esta semana comencemos y establezcamos la comisión mixta y empecemos a trabajar. Pero creo que es difícil que podamos terminar nuestra tarea antes del 21 de noviembre, como quieren los diputados. Ya, es poco realista que voten antes del 21 de noviembre entonces, si se aprueba, ¿o no? Claro, porque tenemos que estudiar las distintas posturas. Ustedes ya señalaron los problemas que hay ahí con las rentas vitalicias, con la posibilidad de impuestos. Algunos quieren colocar un cerrojo. Está el tema de los enfermos terminales. Hay 4 o 5 materias. Y eso no es de fácil despacho. Y después de eso, la Secretaría tiene que hacer el informe respecto de lo discutido por los diputados y senadores. Entonces ya estamos en el jueves o viernes. Y citar, digamos, al Senado, primero la Cámara, porque es la Cámara de origen, tendría que citarlo para el sábado y el domingo, bueno, son las elecciones. Entonces yo creo que no es realista pensar de que esto se va a resolver antes de las elecciones. Y la acusación constitucional se presenta mañana, la van a argumentar una comisión de la Cámara de Diputados. ¿Usted tiene su voto decidido? Bueno, esto comienza mañana con la exposición que hacen los diputados, hacen la defensa de la acusación, de lo que ellos, digamos, acordaron. Continúa con la defensa del presidente y después hay una réplica, una dúplica, esto termina a las 1:30, 2 de la tarde, y nosotros tipo 3, 3:30 de la tarde vamos a comenzar
la participación de los senadores con la fundamentación de su voto hasta el total despacho, y eso puede ser las 8, 9, 10, 11 de la noche, no sabemos todavía, y por lo tanto yo creo que el martes eso se agota. Ya, pero usted tenía su voto claro. ¿Tenía su voto claro? Eso no me quedó... ¿Sí o no? Sí, yo he estudiado el tema, estudié la acusación, la tengo por aquí en medio de mis libros, estudié también la defensa, tengo mi opinión formal al respecto, y por lo tanto pues, la voy a fundamentar en el momento que me toque votar. ¿Nos puede adelantar algo? No, yo voy a votar a favor de la acusación, ya la tengo, digamos, estudiada, digamos, y tengo los elementos de juicio para tomar una decisión de esa naturaleza. ¿Qué le pareció la defensa? Decía que se había hecho una opinión clara. Me hice una opinión clara de la fundamentación de la acusación y también de la defensa. Bueno, yo no quiero adelantar los elementos de juicio que ya hay, pero yo no creo en la prescripción. Yo creo que no estamos frente a la institución de la prescripción, porque la prescripción dice relación con los delitos o con las acciones. Aquí estamos más bien en lo que podría llamarse un plazo de caducidad, en cuanto hay un plazo para interponer una acusación constitucional de 6 meses. Eso no es prescripción, podría ser un plazo de caducidad, podría ser una institución jurídica que se llama la preclusión. En fin, hay varios elementos de juicio desde el punto de vista jurídico y que hacen pensar, digamos, de que el origen de esto ha seguido permaneciendo en el tiempo respecto de la condicionante que puso el presidente y de las facultades que él tiene. Así que yo creo que en conjunto con esos elementos jurídicos, también hay elementos políticos que yo trataré de colocar en mi intervención en el Senado. Muy bien. Muy bien. Senador Francisco Buenchumilla, ha sido muy amable en conversar con Primera Pauta sobre temas de actualidad. Que esté muy bien. Siempre es un agrado conversar con ustedes, así que un gusto saludarlo. Gracias. Igualmente. Muchas gracias, senador. Gracias, senador. Buen día.